El otro concepto que también hemos ido elaborando es el de entender que estamos, la Argentina, frente a una oportunidad histórica. Todo este tema de la sociedad del conocimiento, de la posibilidad de generar conocimiento, agregarle valor a ese conocimiento y ese valor convertirlo en riqueza, es una oportunidad espectacular para nosotros y en particular para la comunidad agroalimentaria, dado que el grueso de ese conocimiento hoy tiene como canal para generarle valor a la agricultura y la ganadería. El desafío que tenemos para convertir nuestras ventajas comparativas, nuestros recursos naturales, nuestra gente, en ventajas competitivas, realmente es un desafío que creemos tenemos que llevar adelante. Bien, pues este maná que hemos tenido en el siglo XX de una productividad centrada básicamente en la industria, en algunos países también en la agricultura, como es el caso de ustedes, este maná que ha permitido este progreso se está terminando. Se está terminando ¿por qué? Porque de verdad hemos entrado en una sociedad que algunos llaman postindustrial, algunos hablan de que el mundo camina hacia una desindustrialización, de que la industria va a centrarse básicamente en países de mano de obra barata como China, India u otros lugares de Asia. Y bueno, el tema no es exactamente por ahí. Ya se habló de que la economía de los conocimientos ahora es 2/3 partes de la economía mundial. No lo voy a recalcar, salvo para decir que la agricultura pasó de ser la 3ª parte de la economía mundial en 1960 a ser hoy el 4%. Y eso significa que sus hijos y sus nietos van a tener que trabajar 2, 3, 4, 5 veces más que ustedes para vivir con lo mismo si no se cambia lo que se produce. Esto lleva a preguntas muy interesantes en términos de los agricultores del salón. ¿Para qué van a usar su metro cuadrado? Porque en la historia de la humanidad, hasta ahorita, el metro cuadrado se usaba para sembrar. ¿Qué es lo que va a hacer el agricultor? Y cada vez que cambie el agricultor de género, cada vez que cambie el campo de género, hay una oportunidad para que las ganancias de eso, el margen de eso, se quede en una parte o en otra, en una compañía o en otra, en un país o en otro. Y cuando tienen ustedes desplazamientos de este tamaño, es muy importante que parte del conocimiento que va dentro de esta semilla sea argentino. El país que quiere sustentarse con el antiguo modelo de crecimiento es un país que a la larga se convertirá en un país marginal. La industria se mantendrá, pero no será el generador de clases medias. Esto se acabó y lo tenemos que entender. Empresarios, políticos, enseñantes, vamos a una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad no puede ser una sociedad de ricos y de pobres, porque esto sí que no es sostenible. El fenómeno que sí va a ocurrir forzosamente, y aquí no hay nada que lo pueda evitar, es que las fábricas se van a despoblar de trabajadores. El trabajador, el obrero, es algo a extinguir, se está extinguiendo. No es sostenible el concepto de obrero. La diferencia entre lo que importamos en México y lo que exportamos, con ensamblaje en la frontera, es 2.9%. En Taiwán es 50%. ¿Por qué 50% en Taiwán? Porque los taiwaneses se pusieron las pilas y generaron los conocimientos necesarios para meterle conocimientos a esas semillas y exportar cosas. El gran reto va a ser lograr productividad del trabajador del conocimiento. No sabemos todavía cómo se hace, sabemos algo. Sabemos que no hay productividad si no hay objetivos. Hay gente por ahí que anda diciendo que la dirección por objetivos está muerta. La dirección por objetivos acaba de nacer. Nunca como ahora fue tan importante tener claros qué objetivos hay que alcanzar. Pero eso sí, hay que dirigir por objetivos con altos valores. Pero la dirección hay que hacerla con objetivos. Si no hay objetivos, tendremos empresas paternalistas que escaparán de sus fines reales. Pues hay un debate sobre patentes y si las patentes son la única medida. No es la única medida. Hay muchas maneras de medir la productividad. Probablemente se pueda desarrollar una sociedad rica en términos de conocimiento sin patentar muchas cosas, pero algunas sí se tienen que patentar porque se tienen que proteger los derechos intelectuales y por eso Estados Unidos, que es el principal productor de conocimientos, como oímos, es la más interesada en todos estos regímenes de patentes. Ustedes ya saben que una de las maneras más eficaces de exportar granos es la carne. ¿Alguien aquí no sabe cuál es la carne de Kobe?
¿Alguien aquí me puede decir por qué los argentinos no pueden producir una carne de esa manera? ¿Por qué conocemos la carne de Kobe y no la carne de Córdoba? Si es la manera más eficaz de exportar granos, ¿por qué no dedicarnos a la calidad? ¿Por qué no dedicarnos al branding? ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto bien y hacerlo mal? Cuando ustedes van a Estados Unidos y compran una taza de café Starbucks, lo que están haciendo es están pagando $3 por eso. 3 centavos, la centésima parte, se va al productor de café. Porque el valor de esa taza de café es el branding, es la mercadotecnia, es la distribución, es la colocación, son los seguros, son los empleos, son todo lo que llamamos servicios, y 3 centavos se está yendo a la materia prima. ¿En qué negocio quieren estar? En la carne, entre otras cosas. Que se me hace más fácil ponerle una marca a la carne y cierta calidad a la carne que ponérsela al trigo por el momento hasta que haya transgénicos. Y lo único que les diría, este mapita, que es el mapa del genoma humano, cambia las cosas de manera fundamental. Cambia las reglas del juego y cambia las reglas de la educación. Va a cambiar el lugar relativo de ricos y pobres, al igual que han estado cambiando durante siglos, nada más que va a pasar más rápido. Va a haber muy poco de sus vidas que no va a cambiar. Va a haber aún menos de la vida de sus hijos que no va a cambiar. Por favor, pónganse las pilas en esto. Es muy importante para América Latina y es muy importante para Argentina entender estos cambios. Eduquen, por favor, a sus hijos. Muchísimas gracias. Entonces yo creo que estamos viviendo un fenómeno en el cual ha perdido relevancia las matrices de evaluación. O sea, hoy cuando vemos los censos, digamos, y lo que se interpreta, la desaparición del número de empresas, lo que ocurre con el interior, yo creo que eso ya no refleja nada porque estamos en una actividad agrícola fundamentalmente basada en servicios. El ejemplo del tejar, de los globos y de tantas otras están mostrando donde se está produciendo una transformación organizacional muy importante, digamos, que permite aumentar la escala de la producción y obtener, digamos, mayor rentabilidad aún con menores precios. Que creo que eso es una tendencia que se va a dar en el mundo y que el pequeño productor tiene que diferenciar entre la renta de la tierra y la renta de su actividad empresaria o la que haga, ¿no es cierto? Ahora, oportunidad para participar en negocios globales. Yo escuchaba a Juan Enrique y yo creo que hoy los productores tenemos un desafío que es, más allá de nuestras actividades primarias que estamos haciendo, es organizar empresas para participar en nuevos negocios, que puede ser el de la biotecnología o el de la logística, producción de carnes, etcétera. Si nosotros pensamos en un negocio de logística, vamos a pensar que vamos a bajar el costo de los fletes de nuestra producción, más allá que en ese negocio en sí. Y tenemos que pensar que nadie va a hacer los negocios que nos convienen, digamos, si no somos nosotros los primeros interesados. Me toca a mí, como empresario que de alguna forma vive la tecnología, tratar de mostrar cómo darle valor al conocimiento. Y en mi opinión, la forma de darle valor al conocimiento fundamentalmente se basa en la obtención de tecnología. ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer el país para tener un desarrollo tecnológico autónomo y en la medida posible acelerado? ¿Qué necesitamos para incentivarlo? Primero, seleccionar aquellos sectores productivos que tengan ventajas comparativas. Creemos que la biotecnología, el software, la energía nuclear son algunas de ellas que tienen potencialidad en el país como para poder ser profundizadas. Acercar la industria y el conocimiento científico a través de diferentes mecanismos que después vamos a hablar un poco más profundamente. Adecuar las políticas regulatorias acordes con el mundo exterior, pero también en salvaguardia de los intereses nacionales. Esto está muy relacionado con nuestra necesidad de introducirnos en mercados competitivos y mercados de nivel internacional, en las cuales las regulaciones son imprescindibles que las cumplamos de acuerdo con esas pautas internacionales. Adecuar la estructura de relaciones internacionales a las necesidades de los productores y acompañarnos en la gestión. Esto, afortunadamente, por experiencia personal, podemos decir que la Cancillería Argentina está haciendo una tarea realmente muy importante en el acompañamiento de los productores que tratan de mostrar sus productos en el exterior. ¿Qué es Bioceres? Muy rápidamente, es una empresa que encuentra un espacio vacío entre la ciencia y los inversores. Bioceres se diseña en torno a separar el riesgo empresario
de los accionistas que coordinan los contratos entre el INTA, la universidad, Bioceres y los inversores. Hay un riesgo del inversor a los proyectos biotecnológicos o el proyecto Trigo. Y el riesgo empresario lo preserva para sí Bioceres con sus accionistas. Esa división de riesgo nos permitió coordinar negocios y recolectar del mercado más de 2 millones de dólares. Se identifican, se analizan, se evalúan científica y legalmente los proyectos. Este diseño organizacional une una estrategia con una forma de gobierno. La estrategia claramente está focalizada en la innovación, en procesos biotecnológicos y en productos biotecnológicos. Y la forma de gobierno de Bioceres es la red de contratos. Pero la innovación tiene que atravesar el ambiente institucional, organizacional y tecnológico. Y mucho sabemos nosotros de innovación tecnológica, y es la invitación que nos trae Juan Enríquez. Innovemos desde la tecnología, pero nosotros, y especialmente nosotros, sabemos lo difícil que es innovar en las organizaciones y sobre todo la relación entre las organizaciones. Por eso es tan atípico Bioceres, que une lo público con lo privado. ¿Y qué hacemos con las instituciones? Y las vamos a cambiar. Cuando tengamos éxito local con nuestra organización, con nuestra empresa, con nuestro grupo, con nuestra red de pertenencia, vamos a ir creando modelos parciales donde van a aparecer las nuevas reglas de juego que finalmente, si ganamos, serán las reglas de juego de la nación, las instituciones. Y si no, bueno, nos habremos perdido otra oportunidad. En la economía de conocimientos es prácticamente imposible ser el dueño de la verdad. Si uno se adueña de un conocimiento, a veces le sale a uno el tiro por la culata. Y Kelly usaba el ejemplo del fax. Imagínense ustedes que desarrollan el fax y se quedan con la única copia del fax en el mundo en su caja fuerte. Pues no es muy útil. Imagínense que sea un sistema que nada más funcione con 4 faxes. Pues tampoco es muy útil. Entonces, este es un producto que es muy chistoso, porque es un producto que mientras más gente lo tiene, más útil es y más valioso es. Y mientras más barato sea, más valioso es. Y entonces lo chistoso es que uno se empieza a volver el vendedor del fax. ¿Qué, no tienes fax? Pues ya cómprate uno. Y ahora es lo mismo con la red. O sea, mientras más gente esté conectada a la red, más ricos somos todos y más podemos intercambiar. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a esto, a este tema de a quién le corresponde pagar el conocimiento, cómo se paga? Si la tecnología se transforma en productos, evidentemente lo tiene que pagar el mercado, el consumidor. Pero frente a esto también no se puede tener una posición ingenua, ¿no? Porque hay situaciones estratégicas de desarrollo del país que implica que determinadas tecnologías hay que tenerlas a veces en alguna etapa inicial, a lo mejor pagando costos adicionales. Pero me parece que el concepto es que si la tecnología se puede transformar en un producto, lo debe pagar el mercado. La pregunta es, ¿quiénes ganan con estos procesos de cambio? ¿Cómo es el proceso de readaptación de los perdedores en esta nueva revolución? Los perdedores son los que están en los servicios. Sin inteligencia, para entendernos. Entonces, en estos servicios de inteligencia, traté de explicarlo, es fundamental que apliquemos productividad, porque si no lo aplicamos vamos a tener salarios de miseria. Hemos de procurar que los servicios sean servicios con alta productividad, si no, la diferencia salarial será brutal y tenemos una sociedad totalmente polarizada, que es lo que ocurre en los Estados Unidos. Vas a unas ciudades como San Francisco y ves gente con un nivel de capacidad de gasto impresionante, niveles de vida fantásticos, y luego ves no solamente negros, ves blancos, incluso amarillos, en las puertas de la Catedral de St. Mary con el carrito de la compra buscando la limosna mensual, ¿no? Y es fundamental que entendamos que servicios para la gente será necesario, pero que sin estos servicios no hacemos también la revolución. Si no aplicamos conocimiento a los servicios, nos vamos a equivocar. Muchas de estas cosas dan miedo y asustan, y cuánto cambio y demás. Pero hay otra manera de verlo. Esto es una aventura increíble. Hagan de cuenta que tienen un asiento de primera fila en los primeros años del Renacimiento. Y si se ponen a pensar los periódicos del Renacimiento, pues había gentes muertas todo el día en los campos de Florencia, y había gentes invadiendo, y había esto, y había el otro.
el loco este de Galileo estaba usando telescopios para deshacer parte de las creencias del periodo. Entonces la prensa diaria, el debate diario hubiera llevado a crimen en las calles y secuestros y se cae la religión y se pierden los valores y demás. Pero resultó ser una maravilla. Y parte de esto va a ser una aventura verdaderamente maravillosa. Vamos a entender la vida de una manera completamente distinta. Entonces, vuélvanse parte de este debate, vuélvanse activos en este debate, porque ustedes tienen mucho que decir, no solamente con qué es lo que pasa con la agricultura y con sus industrias y con sus negocios, sino qué pasa con la humanidad y qué vamos a hacer con esta aventura tan maravillosa que es el entender la vida. Muchas gracias. El último punto es el de entender que las sociedades, las comunidades, se hacen con las empresas. Nuestras empresas tienen mucho que ver en cómo es y cómo va a seguir siendo la sociedad, nuestra comunidad. Nosotros creemos que nuestras empresas deberían comprometerse con nuestra gente y con nuestras comunidades, si queremos hacer una sociedad mejor. Un desarrollo sustentable requiere de 4 formas de capital. Requiere de recursos naturales, yo lo llamo capital natural. Requiere de capital construido, que es el capital comercial, financiero, tecnológico. La economía tradicional normalmente solo piensa en esas 2 formas de capital. Nosotros estamos agregando que requiere de capital humano, buena educación, lo que ustedes invocaron anteriormente, y requiere de capital social. Requiere de asociatividad a nivel de confianza, valores éticos. El desarrollo es producto de los 4 tipos de capitales combinados. Y el Banco Mundial dice en estudios recientes que el capital humano y el social son 2/3 partes del crecimiento económico de los países. ¿Qué es capital social? Resumiéndolo, capital social son 4 elementos que los economistas tradicionales no tuvieron en cuenta para nada y eso ha hecho caer muchas de sus recetas más fundamentales. Primer elemento, el nivel de confianza en las relaciones interpersonales en una sociedad. Si la gente confía los unos en los otros. Esta invocación que hizo Oscar Alvarado anteriormente, a confiar los unos en los otros. Si, por ejemplo, la gente confía poco los unos en los otros, crece un costo que se llama el costo del pleitismo. Buscan terceros, más policía, más abogados, tribunales, etcétera, para tratar de hacer cumplir los compromisos, de crear garantías extra relaciones humanas para hacer cumplir los compromisos. El costo del pleitismo puede ser abrumador en una sociedad. Y hay todo tipo de deterioros en las posibilidades de hacer cosas económicamente juntos. Creo que CREA es puro oro de capital social. Tiene una importancia tremenda que todas estas personas puedan estar convocadas aquí y que estén pensando lo que estamos pensando. Algo está pasando en el planeta. Y creo que hay que ser optimistas y pensemos que es para bien, ¿no? La empresa nunca había tenido las posibilidades de motor de transformación social como va a tener en los próximos años. Con lo cual, es un placer estar aquí. Un segundo componente del capital social es la capacidad de asociatividad, la capacidad de hacer cosas juntos simplemente. Desde lo más elemental, hacer cosas juntos como vecinos, colaborar como vecinos para hacer mejor la vida de cada uno, pasando por cosas mucho más exigentes hasta llegar a la posibilidad de elaborar un gran proyecto nacional. Estamos entrando a la edad de alianzas. La modalidad organizacional más profundo, más poderoso, justamente va a ser las colaboraciones intersectoriales. En realidad, la complejidad y el magnitud de los problemas sociales que enfrentan nuestras sociedades ya son demasiado grandes para que un solo sector lo pueda solucionar. El gobierno no lo puede hacerlo. La sociedad civil tampoco lo puede lograr solucionar todo. Y ni tampoco puede hacer, solamente haciendo sus cosas, el sector empresarial. En tercer término, un tercer componente del capital social es la conciencia cívica, el civismo lo llamo yo. ¿En qué medida las personas tienen una actitud correcta, positiva, hacia lo que es de interés colectivo? Desde lo más elemental, cuidar los parques, por ejemplo, cuidar los lugares que son de uso público,
hasta lo más exigente, pagar los impuestos en una sociedad. Es decir, cumplir con las obligaciones fiscales que son necesarias para que una sociedad democrática organizada pueda funcionar razonablemente, esperando una retribución en buenos servicios, pero tener una actitud cívica en este plan. Como veremos después, el principal punto de responsabilidad social empresaria, el más importante, es la creación de empleo de calidad, por filantropía. Creación de empleo de calidad, con salarios justos, en blanco. Sí, sí, claro, para que la gente pueda tener sus pensiones, claro, para que la gente pueda tener su seguridad social, su jubilación, sus pensiones. Estos tres componentes del capital social, en mi opinión, están absolutamente marcados por un cuarto componente que es el que yo humildemente he agregado quizás a la teoría del capital social a nivel internacional y que está siendo discutido activamente, que son los valores éticos predominantes en una sociedad. Los valores éticos de los empresarios y de los profesionales de una sociedad son parte de los recursos productivos de esa sociedad. Vean lo que está diciendo. Está diciendo que si los empresarios, que son un grupo clave en una sociedad, tienen valores éticos en términos latinoamericanos a favor del progreso de largo plazo, del crecimiento compartido, de la productividad, de invertir en el país como ustedes lo hacen masivamente, es absolutamente ejemplar. Es una cosa. Si los valores éticos son a favor de corromper a todo funcionario público corrompible, de tratar de obtener el máximo lucro en el menor tiempo posible, de llevar todas las ganancias a paraísos fiscales en el exterior, etcétera, es otra cosa totalmente diferente para esa sociedad. La ética es decisiva para la economía. ¿Por qué invertir en la responsabilidad social empresarial? Lo que nosotros hemos encontrado, hay diferentes motivaciones. Hay motivaciones que son muy pragmáticas, muy utilitarias, y hay otras motivaciones por parte de las empresas que son más bien altruísticas, que lo hacen sin pensar en beneficios propios. Ahí por el lado pragmático, hay varios beneficios que los empresarios ven al involucrarse en actividades sociales. Internamente a la empresa, da una motivación importante a sus propios empleados. Ellos se sienten mejor acerca de la empresa por estar involucrado en esas actividades. Le dan ventajas de atraer gente que quieren trabajar con empresas que ya son comprometidos con la sociedad. Si cooperamos, si ponemos las fuerzas de cada uno y las sumamos, nuestra posibilidad de mejorar la vida de los ciudadanos, de mejorar la justicia de nuestra sociedad, es infinitamente mayor, porque no es una suma matemática lo que se produce. Y desde una perspectiva doble, desde de un doble argumento. El primero, ideológico, porque queremos trabajar unidos, porque nos parece que el valor de la cooperación es un valor, y un valor profundo. Por el otro lado, el lado altruístico, dar a la comunidad, realizar valores personales que el empresario mismo tiene, o valores organizacionales de la empresa misma, o también un modelo de cambio social, o sencillamente producir resultados sociales mejores. Y al final crear capital social interactuando con ONGs y otra gente y construyendo un futuro sostenible. Y el segundo elemento desencadenante no es de valores, es utilitario, es de necesidad imperiosa, porque el mundo ha cambiado. Y todos sabemos y diagnosticamos lo mismo, que ha cambiado, pero a continuación hay una especie de ruptura de la lógica que a mí me produce constantemente sorpresa. ¿Por qué si sabemos que el mundo es distinto, no cambiamos nuestros comportamientos individuales, personales, colectivos, empresariales, etcétera? Porque los modelos tienen que ajustarse al entorno en el que actúan. Y el entorno en el que actúan, del que lógicamente no podemos hablar, tiene básicamente dos características. El mundo se ha empequeñecido por todo eso que nos han explicado, de las comunicaciones, ¿no? Y los mercados se han agrandado, porque ya no hay mercados locales.
La innovación no es solo comprar ordenadores, la innovación es evolucionar en los modos de organización. Hay muchísimo de evolución tecnológica también en eso. ¿Cómo se encuentran ustedes entre clientes que son infinitamente más potentes que ustedes y proveedores que son infinitamente más potentes que ustedes? Supongo que sandwichados. Eso en griego no sé cómo se diría, Salvador. No. Ocuparía un poquito de tiempo comentarlo, pero una cosa es el cambio tipo 1 y el cambio tipo 2. El cambio tipo 1 es el cambio de nuevas conductas para nuevos resultados. Y siempre estamos intentando perfeccionar conductas en el mundo de la empresa en general para obtener más resultados. Los cambios tipo 2 o esenciales no van al cambio de conductas, van al cambio de creencias, valores, incluso más allá, de niveles de conciencia. La palabra es integridad y nombra a una condición interior que hace que los distintos aspectos de una persona estén iluminados por los mismos valores y que estos valores tengan que ver con nuestra capacidad de lectura de la realidad, con nuestra capacidad de respuesta a la realidad de acuerdo a estos valores y con nuestra capacidad de compromiso e interrelación con los demás. Todo esto no es posible sin valores. Nuestros valores son cooperación, participación, responsabilidad social e innovación. Me hubiera gustado mucho poder explicárselos, porque no son valores expuestos en un libro o desarrollados en una teoría, son valores practicados, que suponen compromisos reales, que afectan a las personas, y que el más importante, por ejemplo, por decir uno solo, es que los propietarios de todo este conjunto son los trabajadores. No hay otro propietario, no hay otro accionista. Y el principio de decisión es un principio absolutamente democrático, basada en una regla de oro, que es una persona, un voto. De manera que yo, presidente de la organización, tenía un voto igual que el chofer o que la cocinera. Y que las personas sean fines y no recursos supone uno de los mayores refinamientos posibles de la conciencia moral. Supongo que a más de uno a ustedes alguna vez alguna persona le habrá llamado recurso humano, ¿no? Sí. O ustedes han llamado a alguien recurso humano alguna vez. Señor recurso humano, venga usted aquí. Que las personas sean fines y no recursos en la empresa, solo con eso ya tenemos, pero más que claves importantísimas de responsabilidad social. Y eso no es una moda, ¿eh? No es que es una moda de la responsabilidad social. Hoy en Europa Occidental y en muchos países desarrollados se está en otra etapa diferente. No basta la filantropía empresarial. Hoy se juzga a las empresas privadas a través de un ISO de calidad social, de mediciones que les exigen por lo menos 5 aspectos. Responsabilidad con los consumidores, trato limpio con los consumidores, trato limpio con los empleados, preservación del medio ambiente, ser un ciudadano ejemplar en su propia ciudad, hacer cosas por su propia ciudad y comportarse con absoluta responsabilidad sus inversiones en los países en desarrollo. Y hay un gigantesco movimiento desde las bases de la sociedad para sancionar informalmente a las empresas que se apartan de los cánones de ética empresarial que son cada vez más exigentes. A eso lo llamamos responsabilidad social empresarial. Voy a ser un poco crítico con la fascinación tecnoutópica. Es decir, bienvenida a la tecnología, por supuesto. Me encantó el ejemplo de, no me acuerdo quién fue hace unos días, de la hierbita esta para detectar minas. Pues para eso sí que queremos tecnología. Pero el problema es que la tecnología no solo se utiliza para sembrar campitos para buscar minas, sino para fabricarlas. Y entonces ya habrá que ver quién pone límites o quién pone sentido al desarrollo tecnológico. Porque igual llega un momento que para hacer niños el doble de listos hacemos niños con 2 cabezas. ¿No? Por eso la ingeniería... Entonces, el modelo en general que vamos a trabajar aquí es un modelo de equilibrio. Desarrollo tecnológico, sí, pero desarrollo ético también. Los resultados aumentan en la medida que hay un mayor equilibrio entre el trabajar, vivir y el compartir. Porque habría que empezar por definir qué entendemos por resultados. Es decir, una empresa que genera amargura forma parte de sus resultados. ¿No? Sí. Una empresa que contamina, ¿eso forma parte de sus resultados? Sí. Una empresa que genera lumbalgias, que quiere decir que la espalda duele, ¿forma parte de sus resultados? Sí. Cuando pensamos en un ámbito de trabajo que no permita la disponibilidad para la vida privada, ese ámbito de trabajo está atentando contra un aspecto muy significativo de la vida de las personas, que es justamente el poder estar con los demás.
Pues será responsabilidad social de la empresa que la gente tenga tiempo para vivir con su familia, con sus novias o con quien quiera. De los 4 valores que orientan la experiencia Mondragón, ¿cuál consideras que es más importante? Para mí la responsabilidad social. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de responsabilidad social estamos diciendo cosas bastante diferentes a las que se hacen comúnmente. ¿Podrías poner algún ejemplo de lo que hacéis por responsabilidad social directa? Sí. Por ejemplo, convertir en el empleo en un objetivo básico de la organización, cualquiera que fueren las circunstancias económicas. Es decir, estamos comprometidos a crear empleo cuando la economía va bien y cuando la economía va mal. Valor es eso, es un bien ideal que se expresa a través de nuestros actos y que es valor solo en la medida en que nos hace mejores personas a nosotros y también impacta positivamente en el entorno. Si no, no estamos hablando de valor. Cuando alguien dice que se mueve solo por valores materiales, en realidad la persona o la agrupación que actúa así solo está buscando un retorno para el grupo, para el individuo, pero ese tipo de motivación no impacta positivamente en el entorno. Entonces, la principal responsabilidad social no es solo colaborar con las ONGs, que está fantástico colaborar con las ONGs, es crear empleo de calidad. Empleo con sueldos dignos, empleos en los que la gente sea lo más libre posible. Yo a mis alumnos de Psicología del Trabajo en la Universidad de Barcelona les digo que aspiren a trabajos en los que sean libres. ¿Y saben lo que me llaman? No se pueden imaginar. Utópico. Trabajos en los que sean libres. ¿Ustedes son libres en su trabajo? Bastante. ¿Y sus empleos por qué no? Como son recursos. El fin seré yo. El recurso es él. Empleos saludables. Empleos donde haya salud, en un sentido amplio de salud. Y eso supone, en primera instancia, que los beneficios que se obtienen, en su porcentaje máximo del 90%, se capitalizan. Porque es la única forma de tener recursos para invertir. Y para crear empleo hay que invertir. Pero no basta con tener recursos financieros. Que tener personas capaces de desarrollar proyectos empresariales. Y estos tampoco salen de la universidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear unos cursos específicos para generar emprendedores. Y así es posible, en plazo de 2 años, tener cada 2 años pues, un núcleo de 50 a 100 personas preparadas a asumir la dirección y el desarrollo de nuevos proyectos. Generamos riqueza reconociendo a las personas un orden superior a los demás factores de producción, asegurando y edificando la dignidad de la vida humana como fundamento del desarrollo integral y sostenible, donde el trabajo significa mucho más que el empleo, aunque lo incluye. Mantenimiento de empleo de calidad. Es cuando la responsabilidad ética combina lo económico con lo ético. Participación en resultados. Participación en resultados por responsabilidad social de la empresa. Lo contrario del asistencialismo es procurar pagar salarios dignos e incluso variables en función de la participación en los beneficios. Las personas cuando tienen capacidad de actuación, cuando son libres, cuando se les deja organizar, trazar sus objetivos, controlar sus objetivos, son enormemente capaces y responsables, porque se juegan su futuro, porque no tienen que reclamar a no se sabe quién, el patrono que está allí, no, se pueden reclamar a sí mismos. Y saben y han aprendido que cuando las cosas van mal, los que tienen que cambiar son ellos. Ni va a cambiar el mercado, ni va a cambiar el gobierno, ni van a cambiar las leyes. Son ellos los que tienen que adaptarse, los que tienen que adecuarse. ¿Qué podrías aportar sobre el rol del líder? Sí. ¿Es necesario? Hombre, con resultado, desde luego hay 2 categorías diferentes. Una es un directivo y otra es un líder. Y lo ideal es un líder directivo. Pero claro, me parece muy bien todos los intentos que se están haciendo para crear líderes, pero los líderes no se crean, los líderes los crean, los crean los demás. Y los crean porque alguien, que esta es para mí la característica básica del líder, tiene capacidad para interpretar las aspiraciones expresas o tácitas de un colectivo y formularlas para devolvérselas en modo de proyecto. Antes se habló de liderazgo, el liderazgo también es un servicio cuando es entendido de esta manera, frente a la generosidad, y esto sí es un apelo para
todos ustedes y los que están en las otras salas también, el apelo a la magnanimidad, a la capacidad de hacer cosas grandes. No se queden cortos con sus proyectos, no se queden cortos con lo que puede salir de sus habilidades, de sus recursos, de la gente que ustedes saben mancomunar para un resultado común. La magnanimidad es para nosotros un imperativo. Cada uno desde lo suyo puede hacerlo. Sumen, no mantengan unidades individuales. Jurídicamente sí, propiedades sí, no tiene nada que ver, eso puede continuar exactamente igual. Pero pónganse en común, que es lo que permite que una empresa de este conjunto, que tiene solo 50 trabajadores, pueda actuar perfectamente en los mercados mundiales. Desde la integridad es posible una respuesta intensa que no solamente impacta positivamente en el entorno donde nos toca vivir, sino que también nos manifiesta como mejores personas. Es una tensión que dura toda la vida, quizás nosotros recojamos algunos de los frutos, pero al mismo tiempo, sin que nos demos cuenta, ese gran esfuerzo de integridad también es un esfuerzo de integración y va marcando caminos que no son caminos solitarios, sino que son caminos de verdadera comunidad, donde es posible la comunicación, donde es posible la cooperación y donde en última instancia es posible hacer esto que es el logo del Congreso, donde es posible una Argentina nueva. Bueno, muchas gracias.